Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido aquí. A los que nos siguen con cierta frecuencia se habrán dado cuenta de que casi de manera casual estamos siguiendo la ruta vital de Lorca. En su recorrido vital estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona y desde luego estuvo en Granada. Bueno, pues nosotros parece que nos hemos impuesto. Esto significaría que en algún momento tendríamos que irnos a Nueva York. No sé si nos dará para tanto, pero vamos a intentarlo. Bien, la reflexión que quiero compartir con todos ustedes hoy tiene que ver con hasta qué punto estamos equivocando los términos en relación a la definición de los objetivos de la política de agua y hasta qué punto, cuando nos referimos a economía circular, que es algo que, como ya digamos todos los que estamos aquí tendremos claro, tiene cierta importancia por cosas que ya se han mencionado esta mañana, estamos cometiendo una vez más uno de esos errores tan frecuentes que cometemos en la política de agua, que es confundir medios y fines. La economía circular es crucial. La economía circular en algún sentido es un nuevo paradigma, pese a que los que gestionan el agua saben perfectamente que el ejercicio de economía circular y de reutilización de agua, de recuperación de energía o de recuperación de nutrientes es frecuente, pero el error que permanentemente estamos cometiendo es confundir esto, que es un instrumento, con los fines. Y quiero hacer un ejercicio de conectar la economía circular con los fines no solo de la política de agua, sino de los modelos de desarrollo social y económico de cualquier sociedad. Bien, supongo que conocen a este pequeño caballero. Se marchó a jugar a Japón, se llama Andrés Iniesta. Me da igual si les interesa el fútbol o no. Lo importante es que si ven estas imágenes pensarán lo mismo que siempre he pensado yo. Hay que salir de ahí, ¿verdad? Y hay que salir de ahí significa que el sector del agua es un sector puntero, es un sector líder, pero es un sector profundamente endogámico. Es un sector en el que la gente de la comunidad del agua está encantada de haberse conocido y de conocer a otra gente de la comunidad de agua. Nos reunimos en foros como este, conversamos entre nosotros, parecemos llegar a acuerdos y luego nos lamentamos de que no se consiga avanzar de una manera significativa en algunos de los desafíos pendientes. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo puentes de diálogo con otras disciplinas, con otros sectores, con el resto de la sociedad, precisamente porque no conectamos los objetivos de la política de agua con los objetivos de los modelos de desarrollo económico y social. Por tanto, hagamos como Iniesta, salgamos de ahí. No es fácil, para él tampoco era fácil. Bien. ¿Qué pasa si estamos persiguiendo, incluso a veces de manera correcta, es decir, siendo consistentes en nuestro error, objetivos incorrectos de la política de agua? Bueno, fíjense el tipo de desafíos que les voy a plantear. Hay una proyección que dice que para el año 2050, como sociedad mundial, tendremos que haber sido capaces de aumentar la producción de calorías en un 70%. Esto implica, por ejemplo, que si nosotros reflexionamos sobre lo que supone la economía circular en un contexto de gestión del ciclo urbano del agua, que básicamente, como ha explicado esta mañana perfectamente el alcalde, básicamente lo que supone es la reutilización de efluentes de aguas residuales regeneradas con tratamientos avanzados, la recuperación de nutrientes y de otro tipo de biosólidos y la recuperación de energía, lo que estamos viendo en pantalla, que es el mercado mundial de fertilizantes, podría cambiar de manera radical. Es decir, ¿por qué los países que tienen intensiva producción agrícola todavía hoy son países que en gran medida están invirtiendo una parte importante de su desempeño macroeconómico, entre otras cosas, en importar fertilizantes, cuando esos nutrientes que necesitamos y que están en los fertilizantes ya están contenidos en los efluentes de aguas residuales que generamos todos nosotros con nuestra actividad cotidiana? ¿Por qué tenemos que hacer ese ejercicio? O algo todavía más ridículo. ¿Por qué cuando hacemos el tratamiento avanzado de las aguas eliminamos los nutrientes y luego le devolvemos esas aguas a los regantes para que las puedan utilizar, pero los regantes dicen que no pueden utilizarlas porque no tienen suficiente contenido en nutrientes? ¿Por qué hacemos con la mano derecha algo y no dejamos que nuestra mano izquierda lo sepa? O como me he referido en algunas ocasiones, porque me parece que el mito tiene mucho sentido, ¿por qué hacemos como Penélope? ¿Por qué tejemos de día y destejemos de noche? Pues básicamente porque estamos encerrados en una visión muy limitada, en un concepto muy limitante de lo que supone el sector del agua. ¿Qué es el sector del agua? Todos los que estamos aquí somos el sector del agua. Y luego voy a dar algún ejemplo que creo que es mucho más evidente. Bien, fíjense, incurrimos en determinadas paradojas. Alguna vez me habrán escuchado decir que tenemos muy buenas razones para tomar pésimas decisiones. Esto ocurre en la región de Oriente Medio y del norte de África, que en este momento, con datos de la NASA, está viviendo su peor sequía en los últimos 900 años. En los últimos 900 años. Bien, luego nos sorprendemos. Alguien me decía, ¿cree que Europa está sufriendo la crisis de refugiados? Y yo decía, no, los refugiados están sufriendo la crisis de Europa.
que es algo un poco diferente. Y están sufriendo esta crisis también. Están sufriendo una crisis en la que cuando uno revisa esta región se encuentra con una peligrosa correspondencia, una peligrosa correlación entre aquellos lugares donde se da una escasez estructural del recurso y, sin embargo, se produce una expansión de los regadíos. Esto lo estamos haciendo en muchos lugares del planeta. Claro, el esfuerzo que hay que hacer en esa región que les he mencionado es tan grande como el que aparece en esta imagen, ¿sí? Se proyecta que en el año 2050, para conseguir cerrar la brecha solo en esa región del planeta, que no está tan lejos, está a 7 horas de avión de Madrid, ¿sí? En esa región del planeta serían necesarias 65 plantas de desalación, tan grandes como la planta de desalación en Arabia Saudí que aparece mencionada en la imagen. Es decir, es una barbaridad, es una inversión brutal en desalación en lugares donde aparentemente tienen la energía por condena y por tanto no se preocupan del insumo energético para la desalación de agua de mar. Pero el problema no es un problema de sequías, el problema no es coyuntural, es un problema de escasez estructural. Antes, la representante de la Universidad de Alcalá mencionaba y mostraba datos de un mapa de aridez que muestra cómo el 70% del territorio nacional está en riesgo de desertificación, el 20% ya está efectivamente desertificado. Pero si miramos este mapa de una zona con la que tenemos vínculos de toda clase, nos encontramos con que en América Latina todas las zonas que aparecen en este mapa en rojo no es que estén en este momento sometidas a sequía o a riesgo de sequía, es que tienen un problema de escasez crónica de agua. Y en todos esos lugares del planeta tenemos que enfrentar el desafío fundamental de entender que la reutilización, por importante que sea, no es la panacea para todos los problemas que aparecen en rojo, pero sí puede ser una contribución central, crucial a la diversificación de fuentes de oferta, de manera que aumentemos la resiliencia, contribuyamos al verdadero objetivo de la política de agua, que debería ser garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo, y en un contexto, como mencionaré ahora, de ineludible adaptación al cambio climático. Bien, si no lo hacemos, podemos ver cómo el shock en términos económicos es brutal. Para la región que les he mencionado lo tienen a la izquierda, ¿sí? Es decir, cualquier oscilación negativa, y cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, en este caso en forma de sequía, saca del carril a la economía del norte de África y de Oriente Medio. Bien, ¿por qué digo que la adaptación es un reto generacional crucial? Por lo siguiente, fíjense, volvemos nuevamente a explicar por qué tenemos muy malas o muy buenas razones para tomar pésimas decisiones. California, ¿sí? Asentamientos humanos en pleno desierto o explotaciones intensivas de agricultura también en pleno desierto, donde se da todo, se dan todas las condiciones. Tienen horas efectivas de sol, tienen suelo abundante, tienen toda la tecnología disponible, instituciones muy antiguas de más de 100 años dedicadas tanto al desarrollo rural como a la gestión del agua, y sin embargo les falta el insumo productivo básico, les falta el agua. ¿Sí? Es decir, son capaces de hacer un milagro o, si quieren, de producir una tragedia. Bien, y en este contexto lo que nos encontramos es lo siguiente. En la parte izquierda de su pantalla tienen información que muestra el descenso dramático de los niveles freáticos de los acuíferos en California. Pero a la derecha tienen una noticia que publica un muy buen periodista, Manuel Planelles, del País, el pasado viernes, con motivo del Día Mundial del Agua, en la cual decía España tiene que cambiar su modelo de gestión o cambia su modelo de gestión como resultado del cambio climático. Se hacía eco de proyecciones del CEDEX en las cuales se decía que habrá una reducción de las aportaciones en la cabecera de las cuencas españolas entre, si no recuerdo mal, entre un 24 y un 40%, dependiendo de la cuenca hidrográfica de la que estemos hablando. ¿Sí? Es decir, esto no nos añade un problema nuevo, esto simplemente cambia la escala de un problema preexistente. Teníamos buenos incentivos para tomar buenas decisiones, incluso en ausencia de escenarios de cambio climático. Los escenarios de cambio climático nos cambian la escala y nos añaden un elemento adicional, una cascada de incertidumbres que fuerza que nuestros modelos de decisión necesariamente tengan que cambiar. Bien, puede que haya en la sala alguien que diga: a mí esto del agua no me interesa mucho, a mí lo que me interesa es el vino. Bueno, pues si les interesa el vino, fíjense de lo que depende la producción de vino. Depende de cuestiones climáticas, depende del suelo, depende de cuestiones que tienen que ver con todo lo que es la tradición, el modelo de gestión. ¿Sí? Bien. Si ustedes conocen, si tienen contacto con alguien que esté trabajando en una bodega, les estará contando, por ejemplo, la preocupación con algo que mencionaba antes Mercedes, cuando decía: estamos teniendo un invierno complejo, un invierno muy atípico. Aquí en Granada prácticamente en 2 meses no ha llovido nada. En ese contexto y con el aumento promedio de las temperaturas se produce una maduración de la fruta que es más temprana, y en el momento en el que la fruta está aparentemente lista, de repente mayo marcea y volvemos a tener un problema serio. Es decir, las implicaciones son de todos los colores, no podemos ignorarlas. Bien, ¿cómo resuelven sus problemas de agua en el estado de Nueva York?
Pues si miran a la izquierda, verán que traen las aguas desde las montañas de Catskill en el norte del estado de Nueva York. Hicieron algo muy interesante. Cuando de repente se produjo una intensificación de la agricultura entre las montañas de Catskill y la ciudad de Nueva York, lo que hicieron fue trabajar en un sistema institucional muy sofisticado de pago por servicios ambientales en el cual le decían a los agricultores: nosotros les compensamos por su pérdida de renta agraria si se comprometen con prácticas sostenibles agrícolas, y así nos resolvemos nosotros un problema de tener que tratar las aguas antes de introducirlas en la ciudad. Pero si miran a la derecha, verán lo que ocurre ya dentro de los condados de la ciudad de Nueva York. Y ahí lo que nos encontramos es que este año hay que invertir 2.200 millones de dólares en el Bronx, en el Sistema 1, en el norte de la ciudad de Nueva York, para hacer un reemplazo de activos. ¿Por qué? No estamos sustituyendo nuestras infraestructuras. En España, la red de abastecimiento a nivel urbano se sustituye a una tasa de un 0,6% anual y las redes de alcantarillado se sustituyen a un 0,3% anual. Es decir, nos vamos a vidas útiles de 200 y 300 años. Algo insostenible. No podemos sostener esta tendencia. Bien. Con el tema de cambio climático, fíjense lo siguiente. Lo que tienen arriba es el consenso de la comunidad científica, prácticamente absoluto. Lo que tienen a continuación es cómo se refleja esto en los medios de comunicación, y de repente nos encontramos con que el mensaje, cuando llega al ciudadano, ya es titubeante. Es decir, los medios de comunicación a veces amplifican la labor de los escépticos, de los que no creen en la existencia de un factor antropogénico en el cambio climático. Y lo que ven más abajo es la percepción íntima del ciudadano. El ciudadano se desconecta. Si se lo presentamos de manera apocalíptica, se desconecta porque piensa que no puede hacer nada. Y si se lo presentamos de una manera más amable, aún así el ciudadano no entiende que el cambio climático es el resultado de miles de millones de decisiones individuales cada día. Algo estoy haciendo, ¿verdad? Bien, si pensamos en el papel de la innovación, y es simplemente para insistir en un mensaje, en el mensaje de que el gran desafío no es tecnológico, ya no es tecnológico, les voy a mostrar lo siguiente. Alguna vez habrán escuchado hablar de eso que se llama innovación disruptiva. Bien, innovación básicamente es tener una idea. Tener una idea es fácil, tener buenas ideas es un poco más difícil. Convertir estas buenas ideas en modelos de gestión y modelos sociales y modelos de negocio sostenibles es casi imposible, y escalar los modelos exitosos es prácticamente una quimera. Por eso la mayor parte de las innovaciones se van muriendo en el camino, ¿verdad? Pero cuando lo observamos desde esta perspectiva, lo que observamos es lo siguiente. Esto es una innovación disruptiva, no tiene nada que ver con el agua. Esto básicamente tiene que ver con los ordenadores cuánticos, con la capacidad de procesar más información en menos tiempo a un coste menor. Esto nos va a cambiar la vida. Todavía no sabemos cómo, pero nos va a cambiar la vida. Por no hablar de esto, de cómo en menos de 20 años se ha conseguido pasar de un coste de secuenciar una cadena de ADN de 100 millones de dólares a $1. Y esto está permitiendo ahora diseñar terapias individualizadas, por ejemplo, para enfermedades tan relevantes como el cáncer. Bien, ¿y cuáles son las innovaciones disruptivas en el agua? Pues uno podría pensar, por ejemplo, las biorefinerías, ¿verdad? Modelos de economía circular en los cuales somos capaces de recuperar aguas residuales regeneradas, somos capaces de recuperar energía y somos capaces de recuperar biomateriales. O podríamos pensar en las famosas membranas cerámicas, es decir, un paso más en la generación de membranas que nos permitirá resolver determinados problemas tecnológicos de una manera mejor. Pero esto hoy todavía es inviable desde un punto de vista financiero, son muy caras. Bien, aquí tenemos el tema de la desinfección utilizando rayos ultravioleta, en este caso con tecnología LED, tanto en versiones industriales como en versiones de andar por casa. O una alternativa más eficiente desde un punto de vista energético a la ósmosis inversa, que es eso que llamamos desionización capacitiva. Todo esto ya está disponible. Los retos tecnológicos en relación a estas tecnologías no son tales, pero no están penetrando todavía en el mercado a gran escala. Bien. ¿Y qué pasa con todo eso que llamamos Industria 4.0, con la digitalización de la economía? Pues que de repente nos encontramos con posibilidades en relación a la computación en la nube, a la inteligencia artificial, a la respuesta automatizada, al Internet de las cosas, a la gestión de grandes datos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que descubrimos? Lo que descubrimos es que si tú tienes, por ejemplo, un sistema como este que tienen en pantalla, en el cual con microsensores tú eres capaz de, en la red, ofrecer información en tiempo real a los operadores sobre dónde se producen las pérdidas en alta y a los usuarios sobre cuál es su consumo y cuál es su perfil de consumo, si el sistema de precios no es suficientemente inteligente, no tendremos capacidad para premiar de manera adecuada a aquellos de ustedes que sean más eficientes y penalizar a aquellos de ustedes que sean menos eficientes. Es decir, de nada sirve tener un sistema inteligente en lo tecnológico si nuestro sistema de gobernanza y de definición de incentivos no es igualmente inteligente. Bien, y termino con lo siguiente.
Todos conocen lo que hay en pantalla, ¿verdad? Seguramente no se han preguntado suficientemente sobre qué contiene. Estos son los materiales contenidos en el teléfono inteligente que tienen en el bolsillo. Y pueden preguntarse algo más, que es ¿y cómo están? ¿Cuál es la disponibilidad que existe a nivel mundial sobre los componentes, sobre los materiales de ese móvil que ustedes tienen en el bolsillo? Además tienen unos pequeños indicadores que les indican cuáles construyen los teléfonos inteligentes. Bien, se darán cuenta de que esto nos puede preocupar. Nosotros nos podemos cuestionar. ¿Por qué esta preocupación no nos lleva a darnos cuenta de que todos los materiales que tienen en pantalla son intensivos en la producción de agua? ¿Por qué cerramos nuestra discusión hablando solo de materiales? ¿No somos conscientes de que detrás de esto hay un consumo intensivo de agua? Y no solo eso, somos conscientes de que para producir este móvil de aquí hemos tenido que hacer un sofisticadísimo ejercicio de acción colectiva que demandaba grandes programas de inversión pública, por ejemplo, en pantallas táctiles, en GPS, en geolocalización, etcétera, que demandaba también de la aportación del sector privado y que demandaba de un compromiso efectivo de la sociedad civil sin la cual nada de esto tendría sentido. Porque esto que lo entendemos para determinados bienes o para determinados servicios nos cuesta entenderlo para otros que además son vitales y que están vinculados al cumplimiento de derechos humanos y a la garantía del interés general. Bien, esto es lo que ocurre habitualmente con la mayor parte de los bienes que ustedes consumen. A medida que va aumentando la vida útil de esos bienes se va produciendo un descenso paulatino en el valor. Bien, lo que buscamos con un modelo de economía circular es justo lo contrario, es cambiar la proposición de valor. ¿Sí? Ir introduciendo nuevos elementos en relación al valor del agua a medida que avanzamos por esta escalera, sin necesidad de llegar, ¿sí? Aunque luego seguro que el profesor Mujeriego insiste sobre esto, pero sin necesidad de llegar al último de estos escalones, como en Singapur, donde son capaces no solo de aplicar tratamientos avanzados para la reutilización de agua en la agricultura o en la recarga artificial de acuíferos, sino en la repotabilización de agua para su uso humano. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es precisamente diversificar nuestras matrices de agua como han hecho en San Diego. Pasar de algo mucho más básico en el que prácticamente solo se utilizaba una fuente de agua a una matriz mucho más diversificada a escala de cuenca. Porque esta reflexión sobre la escala óptima de la economía circular es central. ¿Cuál es la escala óptima? La ciudad de Granada, el área de servicio de Masagra con sus 15 municipios, toda la provincia de Granada, incluyendo el desafío de los pequeños municipios que tienen problemas serios para resolver estos problemas, la región, la cuenca. Esta reflexión es una reflexión que tenemos pendiente. La economía circular no es un traje que sirva para cualquier cuerpo, tiene que adaptarse a una escala espacial concreta. Bien, y las decisiones sobre economía circular son decisiones racionales. Cuando alguien me pregunta ¿cuánto vale un metro cúbico de agua reutilizada? La respuesta desde un punto de vista intelectual más honesta es decir, depende. ¿Por qué depende? Porque usted puede tomar decisiones sobre el tren de tratamiento avanzado, es decir, dónde sitúa cada uno de los vagones de estas secuencias. Usted puede tomar una decisión sobre cuáles son los requisitos de su política sanitaria, qué exigencias va a establecer en relación a estos nuevos flujos de aguas reutilizadas. No deberíamos ser tan absurdos de ponernos nosotros la soga al cuello. Sabemos que con test relativamente sencillos de calidad somos capaces de identificar aquellos marcadores concretos que nos permiten garantizar todo tipo de garantías para la seguridad y para la salud pública sin necesidad de hacer un screening exhaustivo de una serie de patógenos o de otros contaminantes que aparecen en nuestras aguas. Podemos tomar decisiones respecto a nuestra tecnología de ultrafiltrado, cómo de exigentes queremos ser. Podemos decidir si utilizamos solo infraestructuras grises o las complementamos con soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, si uno revisa los mejores casos a los que se referirá el profesor Mujeriego a nivel internacional sobre reutilización, verán que no todos estos casos son exactamente iguales, sino que en todos ellos, sobre la base de criterios racionales, se pueden tomar decisiones tecnológicas que, si no vienen acompañadas de una mejor gobernanza, no nos conducirán a ningún lugar. Muchísimas gracias.